Buenos días, estamos en Mezquitic de Carmona, aquí a unos cuantos kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí capital, y estamos platicando con Israel Cristian, que es asesor legal de la Asociación Civil Fundadores de Mezquitic. Fundadores de Mezquitic. Así es. Platícanos un poco, Israel, ¿a qué se dedica esta fundación? La Asociación Civil tiene como objetivo principal la restauración del templo de San Miguel Arcángel aquí en Mezquitic. Aquí a nuestra espalda. Así es. Hace 2 años esta asociación inicia como un comité de festejos del 425 aniversario de que la parroquia había sido erigida como tal. Y este comité evoluciona viendo las necesidades del templo, en las condiciones en que está, y empezamos a tener una visión de que podíamos hacer algo más que los festejos que estábamos haciendo en ese momento. Y entonces este comité evoluciona y nos conformamos como asociación civil desde el año pasado, de tal manera que ahora con asesoría del INAH y de algunas otras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos estado ya visualizando lo que podemos hacer. Entre las intenciones iniciales de la asociación es restaurar el retablo, que tiene un valor incalculable, histórico, cultural, pero también tenemos alguna noción de que cuesta alrededor de 7 a 10 millones de pesos el puro retablo. Otras ideas, entre ellas hacer un museo de arte sacro con muchas de las esculturas y pinturas que tiene aquí el templo, para poder compartir con mucha gente lo que tenemos aquí en Mezquitic, y también pensar a futuro en que sea declarada zona de monumentos aquí en el centro de Mezquitic, de tal manera que podamos tener más controlado la cuestión de la arquitectura y los colores y la cuestión histórica del pueblo, para que haya más armonía pues en la cuestión de las calles alrededor del templo. Sí. Y es que la importancia de Mezquitic es mucha para el estado de San Luis Potosí, ¿no? Incluso para la historia del crecimiento y desarrollo de los pueblos del norte de México, ¿no? Durante la época virreinal. Platícanos un poco precisamente de la importancia de Mezquitic para la historia de San Luis Potosí y del lugar en el que estamos parados. Bueno, hay 3 versiones. Primero la versión, digámosle así, de los indios. Aquí son tierras chichimecas, varias naciones de indios, y una de ellas, las más famosas, son los huachichiles. Nosotros orgullosamente nos decimos que somos descendientes de los huachichiles. Entonces en algún momento se empezaron a escuchar ruidos aquí por la zona, pero nadie se explicaba, que se oían como que el zumbido de flechas, y buscaban y no encontraban. ¿Qué será? ¿Qué será? La gente tenía miedo y huía y le daba vuelta a este rumbo, porque los ruidos eran muy extraños. Y de pronto ven un mezquite colgada la imagen de San Miguel Arcángel. Y se cuenta entonces que el tronco de ese mezquite todavía existe atrás del retablo de la iglesia, del templo. Y que ahí ya nada más es el tronco, pero que en ese momento San Miguel estaba diciendo: aquí quiero estar y aquí quiero que me hagan un templo. Pero nadie ha visto ese tronco. No, y esperemos que todavía esté y podamos, o no sé, a ver qué pasa, pero lo contaremos luego. La segunda versión es la que tiene que ver con la parte religiosa. Le dan un peso muy grande al trabajo que hizo de evangelización Fray Diego de la Magdalena. Aquí con nosotros. Fray Diego de la Magdalena es de los primeros franciscanos que llegan a esta zona, y se cree pues que él estuvo aquí en Mezquitic, aunque hay más datos históricos de que estuvo en Santa María del Río, pero que él tuvo que ver mucho con la pacificación de los indios aquí en Mezquitic, y que junto con el capitán Caldera trabajaron mucho para la pacificación de los indios, después de una guerra, la Gran Guerra Chichimeca, que duró 50 años, si no me equivoco, 40 años. Después de esta guerra chichimeca, los indios no se pacificaban, atacaban a los pequeños pueblos ya de asentamientos de españoles, los caminos, mataban el ganado de los españoles que ya estaban empezando a colonizar esta zona, porque venían haciendo todo el recorrido del Camino de la Plata. La parte de la iglesia le da un peso muy grande al trabajo de Fray Diego de la Magdalena. Y en ese sentido sería
el convento de Así Mezquitic Fundación, Así fundado es. por él. Sí, claro. Aunque no hemos visto que haya sido fundado por él, pero se dice que aquí estuvo y es franciscano, al final de cuentas, ex convento. Esa es la segunda versión. Okay. La tercera versión es la parte, digámosle así, civil o de gobierno. Entonces, esta parte o esta versión le da un peso más grande al capitán Caldera. Vamos a ver en la fachada del templo un cuadro donde las partes civiles, en ese momento un diputado por San Luis Potosí, que hace algunas décadas mandó poner este cuadro donde da la historia de esa parte de fundación o esa versión de Mezquitic. Él dice... Más bien militar, ¿no? Sí, militar, le da un peso. Y lo hace cuando precisamente empieza la guerra cristera. Son los tiempos de la guerra cristera. La placa Entonces, corresponde a la época así es. cristera. Entonces él, como se entiende que le quiso dar ese peso militar o civil, no sé, o de gobierno a la fundación de Mezquitic, entonces le da un peso más grande al trabajo del capitán Caldera. Y ahí dice pues que en la placa que el capitán Caldera vino a tranquilizar a los indios. Pero siempre con un trasfondo religioso, supongo, ¿no? Más bien el civil, porque en ese momento estaban ya para iniciar la guerra cristera, entonces era en contra de la iglesia. Sin embargo, ¿qué sucedió? En 1590, después de la gran guerra chichimeca, que duró 4 o 5 décadas, el virrey en México, debido a que había muchas quejas de los españoles de que había ataques por los indios a sus predios, a sus casas, a sus animales, dieron una estrategia. La estrategia era que pidieran en el cabildo de Tlaxcala que vinieran familias a colonizar aquí esta zona. Y hay algunos reticencias en venir hasta que no hicieron unas negociaciones, le llamaron capitulaciones, que era el contrato o escribieron bajo qué términos ellos estaban de acuerdo en venirse para acá. Se vinieron 400 familias, entre esas de 4 pueblos en Tlaxcala. Esas 400 familias de esos 4 pueblos de Tlaxcala, de esos 4 señoríos, vinieron a fundar varias partes, inclusive llegaron a Jalisco, llegaron a Zacatecas, y aquí en San Luis llegaron primeramente a Charcas, lo que es ahora Charcas, y de ahí se vinieron algunos a la Hedionda, que es ahora Venado, y después aquí los tlaxcaltecas. Recuerda que aquí ya había españoles, ya estaba el convento. ¿Y qué venían en esos acuerdos, esas capitulaciones que habían pedido, esos acuerdos para poderse venir? Era uno de los acuerdos era que les dieran tierras a esas familias tlaxcaltecas y que los españoles no podían entrar a esas tierras. Entonces se delimitó un círculo de 5 leguas a la redonda y el centro es el templo. Entonces 5 leguas a la redonda del templo era el pueblo de esta familia tlaxcaltecas, que venían del señorío de Tepetipec. Y entonces los españoles no podían hacer nada en estas tierras porque venían protegidos por un documento firmado por el rey. La República de Indios, ¿no? Sí. Y entonces ni animales, ni los españoles podían comprar terrenos de estos. Entonces venían con un montón de privilegios. Cláusulas. Sí, cláusulas. Podían, así es, podían andar en caballo, no les cobraban impuestos. De esa manera se pudieron venir. Y les dieron 2 años de provisiones para poderse trasladar hasta acá. Llegan aquí a Mezquitic el 2 de noviembre de 1591. Y ahí, esa es la fecha que se toma como la fundación de Mezquitic. Esa ya es la versión histórica de la que sí se tiene documentación al final de cuentas. Que es anterior a la fundación de San Luis Potosí. Sí, sí. Obviamente, y otro grupo de estos señoríos de Tlaxcala ya se habían asentado en Tlaxcalilla, que ahora es Tlaxcala en San Luis. Y de aquí algunos, ahí ya converge con la historia que tenemos de que Mezquitic es la cuna de San Luis, porque de algunos indios de aquí se fueron a las minas cuando se descubrieron las minas en Cerro de San Pedro, y en Cerro de San Pedro no había agua como podemos ver aquí en Mezquitic, que sí hay agua.
Y entonces se bajaron al valle de lo que es ahora San Luis, pero ahí había varios asentamientos, ya había y de españoles y todo. El asunto es que de tlaxcaltecas nada más en Tlaxcala estaba ese pueblito. Ese reducto de tlaxcaltecas. Así es. Y entonces por eso decimos nosotros que de aquí salieron los que fueron a fundar San Luis Potosí. O sea, por muchos lados Mezquitic es cuna sí, así es. de San Luis Potosí. Así es. Sí.